Bueno, adelante, hermano Samuel. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí, hermano. Bueno, excelente. Bueno, rápidamente, gracias por la invitación, Samuel. Gracias también a ustedes, hermanos, por recibirme y por este momento de compartimiento que vamos a tener juntos. Eh, También, bueno, yo soy originario de Zacatecas. Rápidamente me presento. De Jerez, Zacatecas. Mi nombre completo es Samuel Carlos Correa. Carlos es apellido paterno. Y pues conocí a Samuel, al tocayo, en una reunión en Torreón, donde nos tocó compartir enseñanza junto con Juan Daniel del Río. Aquí está también conectado. Entonces, es un placer conocerles a ustedes, haber conocido a Samuel y poder estar compartiendo con ustedes también la palabra. Y bueno, el tocayo me encargó un tema acerca de un tema general que van a estar llevando de una serie de clases. Y el tema general es cómo persevero en el Evangelio. ¿Cómo puedo yo perseverar en el Evangelio? Y el primer punto general, que es el tema que vamos a ver en esta tarde, es reteniendo las sanas palabras basada en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 13 al 18. ¿Estamos en lo correcto? Sí, ¿verdad? Bueno, y para comenzar y continuar con esto, debemos entender nosotros, hermanos, que las cartas que Pablo escribe a Timoteo son muy profundas y muy bonitas. Y en un contexto, si nosotros nos vamos directamente a Timoteo, a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 1, nos vamos a dar o percatar de que Timoteo está en la ciudad de Éfeso. Y cuando nos vamos ahora a la segunda carta a Timoteo, nos damos cuenta que Timoteo sigue en Éfeso. Entonces, cuando nosotros hemos analizado cómo era la ciudad de Éfeso, cuando vamos, por ejemplo, a los capítulos del 12 en adelante de Hechos y vemos los problemas que había en Éfeso, cómo Pablo tuvo problemas en Éfeso y que las cartas que Pablo escribe a Timoteo son de aliento. Y en las dos cartas, fíjese, ojo aquí, en las dos cartas, Pablo siempre le está exhortando a Timoteo que guarde las sanas palabras en las dos. Por ejemplo, si usted va y lee 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15, se va a dar cuenta que dice de la siguiente manera. 1 Timoteo 1, 15, fíjese bien lo que dice. 1 Timoteo 1, 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si nosotros analizamos y queremos entender lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en la primera carta que le dirige a él, es que lo que tiene que retener es esa palabra fiel que acaba de escribirle Pablo a Timoteo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y luego agrega en el verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para que fuera el ejemplo de todos los que habrían de venir después de Pablo. Y esto es en la primera carta, y esa es la forma en la que Pablo insta a Timoteo a que retenga esas sanas palabras, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Él es el primero. Pero nuestro enfoque no es la primera carta, es la segunda carta, basado en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 13. Fíjese bien, le voy a compartir una pantalla rápidamente y me dicen si se ve, por favor. ¿La estamos viendo? Sí, Sí, Ok, sí se ve 2 Timoteo 1:13, ¿verdad? En la parte de aquí arriba. sí. Ok, fíjense bien lo que dice, hermanos. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice, retén la forma de las sanas palabras. Ese es el verso clave de nuestra clase. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ok, retener la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero la cita que me dieron va hasta el verso 18
y lo vamos a leer. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor, verso 16, misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Verso 17, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, verso 18, el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Es decir, Timoteo está en Éfeso todavía y el mensaje que Pablo le va a dar a Timoteo es exactamente o en esencia el mismo que le dio en la primera carta, que es, según el verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y el problema consiste en esto, que en la primera carta Pablo le dice a Timoteo que la forma de esas palabras es que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, pero aquí no se las dice. Solamente le está diciendo que retenga esas formas de palabras, pero nunca nos dice Pablo qué palabras o qué es lo que nosotros tenemos que retener. La clave para que nosotros entendamos dónde es donde Pablo le dice cuáles estas sanas palabras en la segunda carta a Timoteo es lo que nosotros alcanzamos a ver en la siguiente parte. Fíjese bien, le voy a volver a compartir pantalla. Es en esa misma carta, segunda Timoteo, pero ahora en el capítulo 2, verso 11. Fíjese bien cómo empieza el verso 11. Y antes de continuar, si tienen un comentario o algo como es clase, puede interrumpirme y le doy la palabra. Dice así ahora sí, segunda Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta, ¿ok? Aquí ya nos está dando un punto de énfasis. Palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra, la sana palabra que nosotros vamos a retener según lo que nos está aconsejando Pablo en segunda carta a Timoteo? Es esta que viene aquí en el verso 11, verso 12 y verso 13. ¿Qué es lo que tenemos que retener o cómo puedo perseverar yo en el Evangelio? La buena nueva que Pablo le trae a Timoteo en esta segunda carta es la que se nos presenta en el verso 11, 12 y 13 del capítulo 2, que es la que sigue. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuál es esa buena nueva que Pablo le trae a Timoteo? ¿Cuál es eso que Pablo le recuerda a Timoteo que tiene que retener? Esa sana palabra es esto que estamos leyendo. Que si somos muertos con Cristo Jesús, seremos vivificados juntamente con Cristo Jesús. Que si sufrimos, reinaremos con Él. Que si le negáramos, Él también nos va a negar. Que si nosotros somos infieles a esa promesa, a esas palabras de Jesús, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y complementando esta parte que dice aquí que Él permanece fiel, me viene a la mente el texto donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, nosotros debemos de estar recordando todo esto. ¿Me sigue, hermano, hermana? Entonces, cuando nosotros vamos al texto de segunda carta a Timoteo, nos vamos a dar cuenta de la profundidad de todas estas palabras. Y que retener las sanas palabras en segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 13, hace referencia a lo que viene en el capítulo 2, verso 11 al 13. En esta parte, ¿me hago entender? ¿Sí? Ok, vamos a seguir. ¿Qué es retener? ¿Qué entendemos por retener, hermanos? Los oigo. Bueno, David Nájera, quiere participar. Bueno, le vamos a dar la oportunidad a... Ah, no, ya abrió el micrófono. Participe, hermano. Soy lento, pero aquí estoy. Retener, entiendo que es que no se me olvide. Que no se nos olvide. Excelente, hermano. Pilar,
Ahí dice Pilar. Puede abrir su micrófono y decirme qué entiende por retener. Ay, son 3. Ajá. Bueno, nomás una, nomás una. Sí. Ajá. Bueno, yo también entiendo que también es retener, ¿no? Bueno, yo tenía mucho problema para retener, pero me doy cuenta que ahorita estoy empezando a retener lo que es la palabra de Dios, ¿no? Ah, qué bueno. Ok, por ahí se copió la respuesta. Sí, ¿verdad? A lo mejor sí. Te la paso, hermana. Está bien. Ok, Dulce. Gracias, hermana, por participar. Su micrófono no se lo olvide. Se me figura algo así como quedarse con algo, no dejarlo ir. Ok. Ay, Caro, qué bueno que te miro. ¿Qué entiendes por retener? Hola, como conservar. Conservar, muy bien. Con eso nos vamos a ir. Fíjense, cuando nosotros leemos en toda la Biblia, retener, hay un sinfín de significados, pero el que más me encanta a mí es el que se alcanza a ver en el profeta Jeremías. Cuando Dios, hablando a través del profeta Jeremías, en los primeros capítulos del 1 al 3, hace un reclamo al pueblo y les dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Sí lo recuerdan en este texto? Cavaron cisternas rotas que no retienen el agua, retienen. Entonces, en el pensamiento de Pablo, en el pensamiento de Timoteo, retener hace referencia a un pozo de agua. Entonces, ¿de qué sirve que haya un pozo o que se cabe un pozo si no retiene el agua? Absolutamente de nada. ¿Sí? Ahora, ¿en qué está pensando Pablo? Pablo no está pensando en un pozo literalmente de agua. Pablo está pensando en el corazón, porque como judío que es de nacimiento, para ellos el corazón es el pozo espiritual de todo el pensamiento israelita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Que esas sanas palabras que miramos en donde, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13, las guarde en su corazón. Y si nos vamos ahora al pensamiento también que viene en la Biblia, ahora en Proverbios 4:23, nos damos cuenta que Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. O sea, guardar, retener, son sinónimos. Retener es que yo ingiera algo y lo haga digestión, obtenga nutrientes, ¿sí? ¿Cómo podemos entender esto nosotros a más profundidad? ¿Ustedes identifican a los animales que rumian? Por ejemplo, los caballos que regurgitan su alimento y lo vuelven a masticar, las borregas, los venados. Esa es la esencia de retener, que yo coma algo y que lo vuelva a regurgitar para volverlo a analizar. Y ahora sí, ya desecho lo que no me sirve. En palabras de quién? De los apóstoles sería analizarlo todo, retener lo bueno. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, retén esas sanas palabras. Retén esas sanas palabras que son, número 1, lo que miramos en el verso 11, que si somos muertos con Él, viviremos con Él, que si sufrimos, reinaremos con Él, que, ojo, si le negamos, Él nos negará también, que si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Reténlo, Timoteo, y en esta tarde, hermanos, los exhorto, los animo a que retengan esas sanas palabras que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Por qué Pablo le menciona tanto de la importancia de permanecer fiel a pesar de la muerte? Porque Pablo en este contexto está en ¿dónde? Encarcelado. Y al estar encarcelado, Pablo está en un flujo muy alto en el cual él puede ser muerto en cualquier momento. Es más, Pablo mismo dice, si ustedes leyeron la segunda carta a Timoteo completa, se van a dar cuenta que Pablo está angustiado porque quiere ir a visitarlo, pero lo que es lo que le recomienda a Timoteo, no. Procura venir antes de invierno, en los últimos versos del capítulo 6. Procura venir antes de invierno y tráete conmigo unos pergaminos, un capote que dejé por ahí, porque yo ya no voy a poder ir, yo voy a ser muerto, ya estoy dispuesto para ser sacrificado. Vean la preocupación de Pablo.
y que a pesar de esa preocupación, exhorta a Timoteo a que retenga en su corazón las sanas palabras, que en segunda carta a Timoteo, ¿qué son esas sanas palabras, hermanos? Lo que miramos en el capítulo 2, versos 11, ¿a cuál verso? 13. Levante la mano, ¿quién se dio la oportunidad de leer la segunda carta a Timoteo? Siendo honestos, aquí no estamos para juzgar, hermanos. Yo la leí. Y aquí aprovecho para darles un consejo. Ustedes, si han analizado o han estudiado un poco, se van a dar cuenta que los capítulos y los versículos son muy posteriores. Entonces, antes era un solo texto, así, seguido. Y si usted quiere entender un texto, léalo todo completo. Por ejemplo, si quiere leer la carta a los romanos, no se vaya por capítulos, porque Pablo no estaba escribiendo en capítulos. Pablo escribió de inicio a fin. Y si lo hace así de principio a fin, va a entender cuál es el mensaje central de todo esto. ¿Y cuál es el mensaje central en 2 Timoteo? Fíjese bien. Yo hice un conteo de las palabras específicas. ¿Y cuál es nuestra palabra específica en esta clase, hermanos? La palabra, valga la redundancia, palabra. Estamos en lo correcto. Porque Pablo le dice, retén las palabras. Encontré 7 veces se repite la palabra, que en el griego es logos. 7 veces se repite. 7. 7 veces se repite. Entonces, la primera vez que se repite es en el capítulo 1, verso 13. La segunda vez que se repite es en el capítulo 2, verso 9, parte B. La tercera vez que se repite es en el capítulo 2, verso 11a. La cuarta, en el capítulo 2, verso 15b. La quinta, en el capítulo 2, verso 17. La sexta, en el capítulo 4, verso 2. Y la séptima, en el capítulo 4, verso 15, parte B. Son 7. No nos vamos a meter en simbolismos aquí, donde el 7 es perfección, no, porque esta no es la idea de esta carta. Pero fíjese bien, voy a enumerar en el chat los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 números, ¿verdad? ¿Cuál es el número central en ese conteo que estamos viendo ahí? Tenemos 3 arriba, 3 abajo. Tenemos 1, 2 y 3. En el centro, ¿cuál está? El 4 y luego 5, 6 y 7. Ok, ¿cuál fue la cita número 4 que les di, hermanos? Capítulo 2, verso 15b. Vamos a leerlo y voy a compartir la pantalla. Espérenme. Capítulo 2, verso 15, parte B. Cuando me refiero a la parte B es después de la coma, pero vamos a leerlo desde el principio. Fíjense lo que le dice en el verso 15 Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Ahora sí, la parte B, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuál es el centro de toda la carta, hermanos? Que usemos bien la palabra de qué? La palabra de verdad. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque antiguamente, hermanos, se utilizaba el énfasis a través de palabras para dar a entender el propósito de la carta. ¿Y cuál es el propósito de la carta? Según lo que acabamos de leer ahorita, que Pablo le está diciendo a Timoteo, que Timoteo aprenda a usar bien la palabra de qué? De verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad en segunda carta a Timoteo? Lo que miramos en los versos 11 al 13 del capítulo ¿qué? 2. Del capítulo 2. Por ejemplo, algo así como para complementar esto de la repetición de palabras como una forma de entender el propósito de las cartas, la vemos en Apocalipsis. Si usted quiere entender el propósito de Apocalipsis, lea el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y la palabra trono se repite 18 veces en 2 capítulos. Y Apocalipsis 4 y 5 es el centro de todo el libro de Apocalipsis. ¿Qué nos está queriendo decir? Que en la primera visión, por ejemplo, de Apocalipsis 4 hay un trono en el centro y que el trono es el que reina. Ese es el centro de todo Apocalipsis. En lo que nos concierne ahorita a 2 Timoteo, ¿cuál es la palabra clave que se repitió 7 veces, hermanos? La palabra, palabra.
que es Logos. Y son 7. Y el centro del 7 es el número 4. Y en el número 4 está el capítulo 2, verso 15, parte B, donde dice que nosotros debemos de aprender a usar bien la palabra ¿de qué? De verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad según lo que estábamos leyendo? Versos más atrás, que si somos muertos con Él, viviremos con Él. Que si sufrimos, también reinaremos con Él. Que si le negaremos, Él también nos negará. Y que si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la palabra fiel. Y esas palabras debemos de aprenderlas a utilizar en vuestras vidas. Fue lo que Pablo le aconsejó a Timoteo. ¿Estamos en lo correcto, hermanos? Sí. Ahora, fíjese bien. Ya que nosotros hemos visto que el centro de toda la carta es el capítulo 2, verso 15, parte B, y que es que nosotros aprendamos a utilizar bien la palabra, haciendo una unión en el tema principal o tema general de esta serie de temas que van a estar viendo ustedes en los miércoles, que son cómo perseverar en el evangelio, debemos de entender algo, y fíjese lo que voy a decir aquí. Nosotros como Iglesia de Cristo, cuando escuchamos la palabra evangelio, pensamos automáticamente en ir y predicar la encomienda que Jesús manda en Mateo 28. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que cada carta tiene una buena nueva. Eso es lo que significa la palabra evangelio. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ok. Miramos que la buena nueva en 1 Timoteo es lo que viene en el capítulo 1, verso 15. ¿Lo recuerda? Y ahora vemos que la buena nueva que Pablo le está dando a Timoteo es lo que viene en el capítulo 2, verso 15, parte B, que aprenda a utilizar bien la palabra de verdad. Otro ejemplo que les puedo dar es lo que viene en la carta a los Efesios. ¿Alguien recuerda cuántos capítulos tiene la carta a los Efesios? Al tantear, ya les dije, bueno, aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para aprender. Con la mano, habla el micrófono, con la mano. No, ya vieron, Vania ya fue a ver la Biblia. 6 capítulos. Los primeros 3 tratan, es más, el primer capítulo, el 2 y el 3 de Efesios es una oración de Pablo. ¿Por qué sé esto? Porque cuando ustedes leen el capítulo 1 de Efesios, verso 3, comienza Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta se me puso la piel chinita. Y luego va al capítulo 3, versos 20 y 21, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ¿con qué termina? Con un amén. Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros una oración, hermanos? Bendito Padre. ¿Cómo le inicia Pablo? Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo terminamos nosotros las oraciones? Con un amén. ¿Cómo la termina Pablo? En el verso 21 con un amén. Es una oración de Pablo. ¿Por quién? Por la iglesia en Éfeso. Y luego comienza el capítulo 4, 5 y 6, donde ahora le da las herramientas para que puedan luchar. Y me encanta algo de Efesios, que es Efesios 4:29. ¿Alguien se sabe de memoria Efesios 4:29? No lo busquen. 4:29. Es más, les doy una pista. Ninguna. Y con la palabra clave que estuvimos viendo en 2 Timoteo, ¿ninguna qué? Ninguna palabra. Luego, ¿qué sigue? Corrompida, ¿se acuerdan? Salga de vuestra boca. ¿Y qué es lo que agrega Pablo? Sino la que sea necesaria, ¿para qué? Para la edificación. Ay, me encanta este texto. Les digo por qué. Porque la palabra que viene ahí para corrompida es muy fuerte. Es muy fuerte. Es más, déjenle proyecto la pantalla. Mire, permítanme. Efesios 4:29. Vámonos a Efesios 4:29 de voladota. Efesios 4:29. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Efesios 4:29. Aquí está. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación, a fin con el propósito de dar gracia a ¿quién? A los oyentes. Si queremos hacer una aplicación
complementándolo con 2 Timoteo, hermanos, es que si yo voy a hablar algo porque yo tengo retenidas las sanas palabras, recordemos que sea para edificación, porque al nosotros hablar debemos de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Ahora, la palabra clave aquí es corrompida. Si se fijan, ¿están viendo mi cursor? Aquí viene una palabra y alcanza a decir a mano derecha lo que estoy señalando con el cursor, que dice sapros. ¿Sí lo leen eso? Sí, ok. Esa palabra es la que viene en el texto griego, sapros. ¿Saben qué significa? Significa podrido o descompuesto. ¿Qué está queriéndonos dar a entender Pablo? Ninguna palabra podrida o descompuesta salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. ¿Para qué? Para que crezca, para edificación. ¿Qué es lo que pasa si hay una manzana que comienza a podrirse y pega con otra que está limpia? La va a contaminar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo perseverar en el evangelio? Reteniendo esas sanas palabras, sanas. Cuando ustedes leen en 2 Timoteo 1:13, la palabra griega que viene para sano es alguien que está sano, saludable. Por eso la palabra, el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de los apóstoles es una sana doctrina. Eso se repite en Pablo. Es una sana palabra. Y por eso Jesús es la palabra hecha carne, según Juan 1:1. Es todas estas ideas hechas una. ¿Sí? Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto, nuestro tema es reteniendo las sanas palabras. Miramos que esas sanas palabras que debemos de retener, según Pablo, en el contexto de la segunda carta a Timoteo, es lo que viene en el capítulo 2, versos ¿qué? 11 al 13. Que si le negáremos, Él también nos negará. Que si permanecemos fieles, Él va a permanecer fiel también. Que si somos infieles, de todos modos, Él permanece fiel. ¿Sí? Que si vivimos, también vamos a vivir con Él. Esas son las sanas palabras de 2 Timoteo. Y que el centro de toda la carta a Timoteo es el capítulo 2, verso ¿qué? 15. ¿Qué parte? Parte B. Parte B. ¿Y qué es lo que dice en la parte B? Que aprendamos a utilizar bien la palabra de ¿qué? De verdad. ¿Quién ha leído el Evangelio de Juan? Así una pinceladita, así que ustedes la vean y digan, me encanta este Evangelio. ¿Quién más? Un texto, un capítulo que haya leído. El tocayo, ya sabía que el tocayo no me iba a dejar abajo. ¿Quién más, hermanos? Ok, les voy a hacer una pregunta. Ay, la hermana Dulce. Ándele, hermana, qué bueno. Le voy a preguntar a usted a ver si es cierto. No se crea a todos. Fíjense bien. En el Evangelio de Juan hay un famoso texto que es Juan 14:6. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense, yo soy el camino y la verdad. Entonces, si ustedes son observadores en todas sus Biblias, en el Evangelio de Juan, casi la mayoría de las palabras para verdad vienen con la V mayúscula. ¿Sí? Entonces, si viene con la V mayúscula en el Evangelio de Juan, ¿qué es o quién es la verdad? Los oigo. Pues sería Jesús, ¿no? Jesús. Ahora, vamos a hacer una aplicación a 2 Timoteo capítulo 2, verso 15b, donde dice que el centro es que use bien la palabra de verdad. Si Jesús es la palabra de verdad, ¿qué nos está implicando el texto? Por sí mismo se da a entender, ¿verdad? Entonces, hagamos esto como iglesia. O sea, nosotros ya hemos retenido las palabras, ya las hemos guardado. ¿Qué quedamos que era retener? Dimos 2 definiciones. Una es un pozo que hace referencia al corazón, donde ahí se guarda todo, porque de él emana ¿qué cosa? La vida. Y la otra fue a que lo que nosotros estemos comiendo, hablando espiritualmente o de lecturas,
lo volvamos a reanalizar, repensar, ¿sí? Y que aprendamos también, hermanos, a conversar con Dios y con nosotros mismos y con las personas. ¿Sabe por qué? Porque debemos de conversar por salud. ¿Alguien sabe qué es la palabra o qué significa la palabra conversar? Ya para irte concluyendo con el tema, la clase. Conversar, los oigo, no se amontonen, hermanos. Vamos, ya terminamos, ¿eh? Conversar. Javier, Compartir a ver, versos. compartir versos. Excelente respuesta. Javier, nada más porque me caíste bien, bro. Bueno, va caminando, se la paso. Ok, compartir versos dijiste, ¿verdad, Samuel? Ok. Fíjense, yo investigando en la palabra conversar. Conversar. Dejen la anoto aquí. Conversar. La palabra conversar, a lo que he leído y he escuchado a veces en conferencias que escucho, la palabra conversar significa literalmente movernos juntos. Movernos juntos. ¿Y movernos juntos qué significa? ¿Qué significa que yo converse con Dios? ¿Es que me mueva junto con quién? Con Dios. Significa que una pareja, un matrimonio converse juntos. Por eso se les exhorta, y Pablo les exhorta a que platiquen, a que conversen. Es que un matrimonio se mueva junto. ¿Por qué se le exhorta a la iglesia que converse con Jesús? Porque según el pensamiento de Pablo en Efesios, ¿qué es la iglesia para Jesús? Su esposa. ¿Y qué es Jesús para la iglesia? Su esposo. Y si una pareja no tiene conversación, no se pueden mover juntos. ¿Qué significa que yo converse con el tocayo? Que nos movamos juntos. ¿Qué significa que yo converse con la iglesia? Que nos movamos juntos. Y en una conversación, ¿qué hay? Palabras. ¿Y qué nos exhorta Pablo? Efesios 4:29, que ninguna palabra, ¿se acuerdan qué significaba corrompido o corrompida? A ver, los oigo, hermana Dulce, usted sintió. No me falle. Dijiste que significaba podrido o descompuesto. Podrido o descompuesto. Que ninguna palabra que vaya a podrir salga de vuestra boca. ¿Y cómo leemos esto? Ahí viene también en 2 Timoteo. Por eso, si tienen la oportunidad, terminando la clase, lean toda la carta a 2 Timoteo, porque fíjense lo que dice aquí. Mire, vámonos, ahorita les comparto la pantalla, ¿eh? 2 Timoteo 2. 2 en... Mire, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Ok. Ok, verso 16. No, es más, vamos a leer desde el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Mas evita profanas y vanas palabrerías. Fíjense, esta palabra palabrerías está bien profunda, porque significa evita vanas. Está haciendo Pablo un énfasis, porque vanas y palabrerías es la misma palabra griega que viene ahí en esa escritura. Es decir, evita vano de lo vano, ¿sí? Porque conducirán más y más a la impiedad. Y fíjense, verso 17, verso clave. Y la palabra y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué es la gangrena? Es cáncer, es un tejido muerto. ¿Es algo podrido o qué? Descompuesto. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo está podrido o descompuesto y toca algo sano? Va a contaminarlo. Por eso hay que cuidarnos los unos a los otros, hermanos, y cuidar las palabras. ¿Retener? ¿Acaso el título del tema dice reteniendo las malas palabras? No, dice reteniendo las sanas palabras, esas palabras que nos dan ¿qué? Salud espiritual, ¿sí? Porque, ¿qué va a pasar según lo que Pablo le dice a Timoteo? Esas vanas, lo vano de lo vano, va a carcomer y va a avanzar como gangrena, ¿sí? Y esto no debe ser así en las iglesias de Cristo.
debemos de cuidarnos los unos a los otros, no carcomernos los unos a los otros. Entonces, retengamos esas sanas palabras, hermanos. Esas sanas palabras que vienen en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 11, que si morimos, también viviremos con él. ¿Y cómo nos damos cuenta de todo esto? Porque todos los apóstoles fueron mártires de Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Cuando leemos Hechos 1:8. ¿Alguien recuerda qué dice Hechos 1:8 sin buscar a la Biblia? Les doy una pista. Comienza ahí, me seréis Testigos. testigos. Esa es la palabra clave. La palabra que viene ahí, testigos, es mártir, literalmente. Me vas a hacer mártir. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahora el verso 11 de 2 Timoteo 2? Que si somos muertos con él, o sea, si somos mártires con él, vamos a vivir con él, ¿sí? Entonces, hermanos, retengamos esas palabras buenas, esas palabras de vida eterna, esas palabras que no carcomen, que no son como cáncer, y que aprendamos a conversar los unos con los otros, para así ser una iglesia, ¿qué? Saludable. Entonces, termino con esta parte de la clase con la cita de 1 Corintios, capítulo 15, verso 33. No lo busquen, no lo busquen. Aquí lo vamos a decir de memoria. Aquí vamos a aprender memoria, hermanos. 1 Corintios 15, 33. Les doy una pista y ustedes les voy a ver las bocas a ver si lo están diciendo, ¿eh? No erréis. Ya ven, sí se lo saben. No erréis. Las malas conversaciones, ¿qué cosa? Corrompen las buenas costumbres. ¿Qué nos está dando a entender esto? ¿Dónde miramos la palabra corromper o corrompida hace un momento? En Efesios, ¿qué? 4:29. Y la volvemos a ver ¿dónde? Ahora, en 1 Corintios 15, 33. Pero sorpresa, hagan cuenta que dijo Pablo, surprise. No es la misma palabra griega. En Efesios significa que podrido, descompuesto. Acá, en 1 Corintios, significa la palabra corrompido o esa que viene ahí, corromper, matar. Ninguna palabra que mate salga de vuestra boca. ¿Sí? Y con esto concluyo. Retengamos las palabras que den vida, las palabras que sanen y no las palabras que descompongan o que maten. Porque lo que Pablo le exhorta a Timoteo es que utilice bien la palabra de verdad. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, mi tocayo Samuel Jove tiene mi número, mándenme mensaje y con gusto les contesto. A lo mejor me tardo un poquito, pero les contesto, ¿sí? Gracias por su atención y espero que no sea la primera ni la última vez. Me cayeron bien, la verdad me cayeron bien. Y yo siento que a ustedes también les caí bien, ¿eh? Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Me tengo que desconectar así rápidamente porque ahorita a las 6 tenemos servicio aquí en la iglesia y estoy en mi casa. Entonces, pues nos vemos, pues a ver cuándo me invita el tocayo otra vez, ¿eh? Y nos vemos pronto. Un gusto saludarles. Samuel, muchas gracias. Caro, no pensé que te fuera a ver aquí. Un gusto verte también y a todos los demás. Un gusto conocerles y saludarles. Gracias.